Buenas tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a la segunda temporada de Webinars llamado El aula invertida y la gamificación, metodologías para el modelo híbrido. En este espacio contaremos con la participación de María del Carmen Yáñez, quien nos brindará recomendaciones para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Empezaremos dándole la bienvenida. Ella es licenciada en Pedagogía, magíster en Educación y doctora en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana en México. Especialista en Educación para Adultos por la Universidad de Victoria en British Columbia, en Canadá, y en Actualización de Habilidades Docentes por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también en México. En la actualidad se desempeña como docente de la Universidad Internacional de La Rioja. Por favor, no se olviden de dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Bienvenida, María del Carmen, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Fernando, buenas tardes. Y bueno, pues buenas tardes o no sé si en todos lados sea la tarde, pero muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Es para mí un honor estar con el Ministerio de Educación de Perú y bueno, pues contribuir con una pequeña aportación para lo que es la nueva aula, esta a la que regresamos después de pues pandemia y demás. Hay que hacer cambios y hay que pues modernizarnos un poco. Perfecto. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Perfecto. Pues bueno, como les decía, el aula invertida y la gamificación son metodologías con las que podemos retomar nuestro trabajo docente en esta nueva aula que se nos presenta, en la que pues ya no podemos retomar los ciclos escolares como lo veníamos haciendo antes. Em, Hasta antes de la pandemia, en muchísimos lugares, todavía el protagonista era el profesor, todavía era quien dictaba una lección y todavía era el centro de atención de, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día, pues después de este proceso en el que pues todos tuvimos que dar este gran salto al uso de la tecnología, pues no podemos pretender regresar a estas mismas aulas. Tenemos que hacer algo para cambiar esta manera de enseñar y la manera de aprender de los estudiantes y pues con esto lograr una mejor participación de todos. Como Fer les decía, mi nombre es Mari Carmen Yáñez y bueno, pues de verdad es un gusto para mí compartir esto con ustedes. Em, Hay una situación que se nos ha presentado, como les decía, durante esta pandemia en la que los estudiantes se han visto inmersos en un mundo completamente tecnológico a partir del cual tuvieron que aprender. Tuvimos que aprender los docentes a enseñar, pero tuvieron los alumnos que aprender a aprender de esta manera. Entonces, a partir de ello y después del encierro, se nos presenta un modelo educativo híbrido, mixto o B-Learning, que también se llama, que pues es una herramienta más teorizada y desarrollada desde finales de la década de los 90 como una de las formas de educación semiescolarizada en el nivel superior. La educación híbrida, entonces combina las clases presenciales y las clases a distancia, esto es a través de la computadora, la televisión o el radio, según pues las diferentes disposiciones de los ministerios de gobierno. Y entonces, como también les mencionaba, pues no vamos a poder regresar a las aulas y retomar metodologías tradicionales que vuelvan a cambiar el esquema de aprendizaje. Más bien, hay que recrear las situaciones que medien entre lo que estaba establecido antes y más bien lo que estaban haciendo los chicos en casa dentro de un aula renovada en la que pues deben de encontrar otro tipo de respuestas, otro tipo de modelo de enseñanza. ¿Qué es lo que nos proponemos? Pues bueno, modernizar el aula escolar utilizando aquellos recursos que permitan que los alumnos recuperen conocimientos previos, que es lo que siempre hemos necesitado hacer. Sin embargo, ahora se presenta la oportunidad de realmente ir y hacerlos. Hay que recuperar los conocimientos previos y con ellos construir
un ambiente exento de riesgos donde volver a intentar sea una posibilidad que les dé seguridad a los alumnos y en el cual los sentimientos del logro pues los animen a seguir aprendiendo. Esto es lo que pasa cuando nosotros retomamos cualquier juego de video, cualquier interacción, sabemos que siempre hay una manera de regresar a la pantalla anterior, apagar la computadora, volver a empezar, volver a intentar, o no importa que intentemos muchas veces un nivel, al final cada quien a su ritmo llegará al siguiente nivel. Y entonces, primero vamos a presentar lo que es la clase invertida, el aula invertida o flipped classroom. ¿Qué es lo que es un flipped classroom? Pues es un modelo instruccional en el cual la típica clase tipo conferencia o la típica asignación para la casa se cambian. Y entonces, los elementos esenciales de esta aula inversa son la tecnología educativa, el trabajo colaborativo y el aprendizaje mediante actividades. Ahora, hemos oído hablar del aula invertida, pero a veces no sabemos bien cómo funciona. En términos generales, es como se muestra en la ilustración que vemos, es la preparación de una clase que conlleva asignar al estudiante un material audiovisual o digital seguido de una discusión y la realización de ejercicios al día siguiente en el salón de clases. La intención de esto es disponer de más tiempo dentro de la sala de clases para la reflexión o la redacción, la discusión abierta, la realización de ejercicios de práctica o experimentos. Es decir, primero enviamos a través de la plataforma del aula invertida, enviamos el material a los alumnos y el alumno, como se hacía hace muchísimos años, ve los videos o lee las presentaciones, los documentos que el profesor envía y prepara todo el tema para entonces participar dentro de la clase en la integración del aprendizaje. Durante la clase, los estudiantes practican aplicando las cuestiones clave y reciben retroalimentación por parte del profesor, pero ya con un conocimiento que ellos han obtenido a través de videos hechos por su mismo profesor o lecturas enviadas por el profesor. A veces se envían, por ejemplo, cuestionarios en las que el profesor recupera aquellos conocimientos que el alumno tiene previamente para entonces preparar con ello sus materiales. Y después de la clase, los estudiantes comprueban sus conocimientos y extienden su aprendizaje a través de otras actividades propuestas por el profesor. Este modelo del aula invertida eh, cambia el modelo de enseñanza tradicional y lo convierte en un modelo en el que los profesores, que siguen siendo una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que enseñan a sus alumnos gracias a contenidos mucho más atractivos, con técnicas mucho más motivadoras y con la garantía de poder ofrecer un nivel mucho mayor de atención a cada uno de sus alumnos. Dentro del aula invertida, esta se adapta mucho mejor a los ritmos de trabajo de los alumnos y se evita con esto la frustración de algunos de ellos. Y bueno, no solamente los estudiantes, sino que también los docentes tienen que adaptarse a los materiales, a los recursos y a las actividades del aula para pues que todo mundo participe en las diferentes situaciones que se plantean. Em, con la experiencia que tiene el docente, los conocimientos de los temas y su creatividad, bueno, pues los materiales logran salir bastante bien librados y bueno, ¿qué es lo que puede hacer el estudiante? Sabemos que cuando nosotros eh, hacemos mención de algún tema en clase, no todos están captándolo de la misma manera.
Entonces, con el aula invertida, al tener el video o la lectura, el alumno puede regresar, puede repetir los procesos, las actividades, la visualización de los contenidos, cuantas veces sea necesario para lograr el aprendizaje. También puede hacer pausas y tomar apuntes y pues manejar el aprendizaje o la presentación a su ritmo sin necesidad de ir a la velocidad del maestro o a la velocidad de otros de sus compañeros. Entonces, ellos van formando su propio estilo de aprendizaje. También hay tiempo extra para el profesor porque pues este se ve liberado de esta presentación de los contenidos y pues gana, según las estadísticas, hasta 4 veces más de tiempo. Y de esta manera se puede utilizar ese tiempo extra para individualizar la enseñanza e integrar los contenidos, resolver también dudas y aumentar pues con ello el interés de los alumnos. Algo que es importante es que durante la clase, en lugar de estar dando una lección, el profesor puede estar presentando situaciones reales en las que el alumno utilice el aprendizaje. Hay interacción social, se promueve la interacción a través de la resolución de problemas, el trabajo en grupos y además, bueno, pues se ha demostrado que el aula invertida mejora la posibilidad de aprendizaje y disminuye gradualmente los casos de acoso o conflictos con los alumnos. Se han reportado resultados de mejoras en cuanto a la actitud de los alumnos hacia la materia y hacia su aprendizaje, aumenta el interés, la motivación, se dota al alumno de una mejora en su autonomía, iniciativa personal y, bueno, claro, aumenta el compañerismo y el grado de satisfacción. También la enseñanza tradicional, eh, el profesor es el centro de atención y en el aula invertido se convierte el profesor en un guía para elaborar los trabajos y la retroalimentación, producto de las dudas en el uso de información, pues va a ser un eh, pilar importante en esta metodología. Aquí la parte importante de la participación del docente es que aquí se invierte el tiempo en la elaboración de los materiales. Hay un cambio en el centro de interés en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, pues de ser el centro de atención, los profesores pasamos a ser transmisores de conocimiento, y es un conocimiento en el cual el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. El estudiante entonces es consciente y responsable de pues lo que él aprende, de la gestión de sus conocimientos, mejora su autonomía e iniciativa, em, mejora su pensamiento crítico y su creatividad. Y claro, hay una mayor participación de las familias dentro de este proceso, dado que pues está el material al alcance de todos. Los videos que se presenten para el aula invertida no deben de exceder de los 10 minutos. No tienen que ser profesionales, ni mucho menos, ni tienen que emplear grandes medios técnicos. Simplemente es acercar el conocimiento a los alumnos de la manera más simple posible. Entonces, bueno, pues hay que hacer una presentación de las que ustedes usan en clase y pues añadirles un texto explicativo. Entonces, bueno, pues en esta diapositiva vemos que en el método tradicional eh, está la instrucción del profesor, el alumno aprende y después de la clase se asimilan los conceptos. En el aula invertida, el alumno adquiere los conocimientos y posteriormente durante la clase comparte la información que el profesor consolida con prácticas y ejercicios de integración del aprendizaje. Entonces, bueno, pues así es como funciona el aula invertida y pues Google tiene por ahí una aplicación que se llama Classroom, que sería en todo caso la que yo he utilizado y la que les puedo recomendar por la manera amigable que tiene
para insertar videos, textos, encuestas, cuestionarios, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa sería mi recomendación en este sentido. Pero si pasamos a lo que es la gamificación, miren, gamificación viene de gamification, que al final es un vocablo inglés, se ha traducido como gamificación. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua no lo acepta como tal. Para la Real Academia, el término correcto es ludificación de la enseñanza. Al final del día todos sabemos de lo que estamos hablando, pero bueno, según el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, una prestigiada universidad en México, gamificación pues es la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento e incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Ojo, no está peleada el aula invertida con la gamificación, son cuestiones que se pueden complementar. Alex Games, director de diseño de educación de Microsoft, dice que el juego es la primera forma en la que aprendemos y experimentamos para ver qué sucede e intentamos hasta que aquello que nos hemos propuesto pues nos sale bien. Y así vemos que el juego es inherente al ser humano. Por su parte, Jordan Shapiro del Global Education and Skills Forum dice que los juegos no solo se tratan de entretenimiento y distracción, sino que necesitamos darles un valor como un tipo particular de persuasión. Es una forma singular de ver el mundo. Jugar es una manera diferente de pensar. Ahora, después de que los estudiantes estuvieron confinados en la pandemia y pasaron mucho tiempo jugando e intentando nuevas habilidades a través del juego de video, pues no podemos pretender regresar a las aulas tradicionales en las que los profesores, pues les vamos a dar todo así como yo ahorita, ¿no? Tenemos hoy más que nunca que adaptarnos y tomar ventaja de lo que ha pasado y utilizarlo a nuestro favor. Entonces, bueno, pues vamos a dar una definición de gamificación para que, bueno, todos estemos muy tranquilos de que sabemos exactamente lo que es. Existen muchas definiciones de diversos autores, pero la mayoría suelen coincidir en que la gamificación es aquella disciplina que usa elementos y mecánicas de los juegos en todos aquellos entornos que no son lúdicos, es decir, cuyo fin último no es el entretenimiento. Entonces, pues esta es de Stefan Bitten, Gamification Designer of the Good People. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son las características principales que debe de tener una actividad de gamificación. Es una estrategia. Para lograr que la estrategia de gamificación sea exitosa, requerimos elementos como, por ejemplo, es muy importante presentar un reto porque esto les ayuda a comprender el propósito y dirige, por supuesto, pues los esfuerzos de los estudiantes, ¿no? Esto se hace a través de retos, misiones, desafíos épicos y todo este tipo de cosas, ¿no? Las reglas, por su parte, pues nos sirven para limitar las acciones de los jugadores y mantener el juego bajo control. Deben de ser sencillas, claras y pues intuitivas en algunos casos. Debe de seguir una narrativa que sitúe a los alumnos en un contexto pues realista. Se requieren identidades, personajes, avatares, ¿no? Que eso es muy emocionante, mundos, escenarios, ambientes pues tridimensionales, etcétera, que es lo que pues los alumnos gustan, ¿no? Tiene que haber libertad para equivocarse y para elegir de qué forma van a intentar lograr la meta y también deben de tener opciones de usar poderes o recursos para avanzar. Las recompensas, por ejemplo, aportan recursos, habilidades, vidas para continuar en el juego.
¿no? Ahora, por su parte, pues la retroalimentación o feedback dirige el avance del jugador a partir de sus propias acciones y pueden ser pistas visuales, marcadores de correcto, incorrecto, estadísticas de desempeño, etcétera, ¿no? Eh, el estatus del avance del juego debe ser visible y este permite ver el avance de todos y genera una cierta reputación y también genera pues competitividad. La cooperación y la competencia pues anima a los participantes a formar alianzas, por ejemplo, para lograr pues un objetivo común. Debe de haber restricción de tiempo, eh, principalmente para conservar el orden y ejercer presión para concretar los esfuerzos y llevar a término una tarea dentro de un periodo determinado. Y claro, debe de haber un factor sorpresa, que es pues básicamente incluir elementos inesperados en el juego, lo cual ayuda a activar y mantener a los jugadores pues involucrados en la actividad. Entonces, bueno, pues estas son como algunas de las cuestiones que una estrategia de gamificación debe de tener. Ahora, para diseñar una estrategia o una experiencia de gamificación, debemos pensar en un contexto. Siempre debe de haber una historia que nos permita, pues, darle un hilo conductor al asunto, ¿no? Y la mecánica, pues, nos remite a la forma en que se juega, las reglas, cómo se avanza, cómo se ganan o se pierden puntos, debe de verse bien, debe de ser atractivo para los alumnos y bueno, debe de haber elementos tecnológicos que para llevar a cabo el juego. Entonces necesitamos pues tener todas estas cuestiones bajo control, ¿no? El primer paso pues sería planificar una sesión en la que haya una lluvia de ideas o brainstorming. Hay muchísimas técnicas muy divertidas, por lo que pues ustedes pueden que nos pueden ayudar como a captar la atención de los alumnos para ver qué ideas nos pueden aportar ellos sobre los temas de interés, ¿no? Y con estas sesiones, pues podemos detectar cuáles son los temas que más les pueden gustar a la hora de diseñar una narrativa. Por ejemplo, algún videojuego que esté de moda, una saga de libros, películas, etcétera, ¿no? También podemos saber qué tipos de recompensas y reglas funcionarían mejor y pues, se puede negociar con ellos el valor o las condiciones para la obtención de los premios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, pues hay que ir desarrollando estos 4 ejes del diseño para que los alumnos pues estén motivados, expresen lo que les gusta y el gamificador, que pues somos nosotros, podamos recopilar y demos forma con base en esta metodología, pues a lo que va a ser la experiencia. ¿Qué es lo que requiere un estudiante hoy en día? Pues miren, gamificar las plataformas educativas puede ser una gran ventaja para ayudar a reducir la frustración, la angustia, no sé, ayudar al alumnado a sentirse apreciado y darle una motivación, pero también es importante una buena comunicación entre el profesor y el alumno. El profesor debe de estar fuertemente implicado, ya que pues ejerce el papel de mediador entre la recuperación del aprendizaje y la construcción del aprendizaje nuevo y por supuesto la sensación del logro. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues identificar claramente los criterios de éxito, considerar las diferentes opciones por las que se puede alcanzar el objetivo. No podemos trazar un solo camino porque pues los alumnos son diferentes y tal vez necesiten rutas diferentes. Hay que enlazar con una necesidad de negocio, un ganar, perder, este tipo de cosas, ¿no? Crear una historia, tiene que haber un contexto. Hay que poner a la ciencia de nuestra parte, ¿no? Ponerla en el plano en el que nosotros necesitamos que esté. Tiene que haber transparencia en la manera de ganar puntos y premios. Hay que crear reglas que sean simples de seguir, que podamos mantener en mente. Hay que mantener una clasificación realista de niveles y de avance
y hay que hacer un buen uso de los niveles y las insignias que se van otorgando y hay que ir probando la experiencia del usuario. Ahora, ¿en qué consiste la gamificación? Pues la gamificación es un cambio de comportamiento. Debe de haber cumplimiento de las metas, motivación, debemos de solucionar problemas, de preferencia de la vida real, y debe de ser divertido, ¿no? Los elementos, pues, son preguntas, retos, niveles, competencia, colaboración. Los tipos de usuarios, pues, son aquellos que son socializadores, trabajadores en red, aquellos espíritus libres. Vamos a hablar un poquito de ellos un poquito más adelante, de los tipos de jugadores. Y en cuanto a la motivación, pues debe de haber estatus, conexiones, autonomía, elección, creatividad, dominio, logro, propósitos, altruismo, significado, todo lo que pueda mantener altos los niveles de motivación. Y claro, como recompensas podemos otorgar puntos, insignias, logros, trofeos, regalos, dinero fake, por supuesto, etcétera, ¿no? Eso es como que esto es la conformación de una experiencia de gamificación. Ahora, ¿qué es lo que se obtiene? Por supuesto, pues tiene que haber un factor de incertidumbre, ¿no? Que permita, pues, crear este conflicto cognitivo que nos conduzca al aprendizaje. Debe de haber em, objetivos a corto y a largo plazo, debe de haber periodos de elevada atención, ¿no? De concentración, debe de haber recompensas al esfuerzo, debe de haber interacción social, debe de haber barras de experiencia o de progreso para que, pues esto, como les decía, genera una cierta reputación en algunos jugadores y genera eh, motivación para alcanzar o para pasar de otros y por supuesto la retroalimentación es muy importante. Ahora, ¿qué se siente? Pues miren, en cuanto a las recompensas, pues hay que sentir esta sensación de, perdón, sentir esta sensación es muy redundante, pero bueno, hay que tener la sensación de obtener un beneficio merecido. Hay que establecerse en un nivel jerárquico social valorado. Todo, hay que generar esta competitividad, esta sensación de tener un estatus. Por supuesto, la sensación de logro como la superación y satisfacción personal y bueno, pues la competencia, ¿no? Por el simple afán de competir e intentar ser mejor que los demás. Esto nos pasa, sobre todo aquellos jugadores, aquellos chicos que juegan en línea, están muy acostumbrados a esta sensación. Ahora, hay diferentes tipos de jugadores. Hay jugadores que son exploradores, a quienes les gusta eh, tratar, intentar todas las posibilidades, cosas nuevas, ver qué pasa si hacen esto, qué pasa si hacen aquello, ¿no? Hay aquellos que son más bien sociales y utilizan el juego como para colaborar, conocer e interactuar con otros. Hay aquellos que son pensadores, que se pasan el tiempo dándole vueltas a la mejor manera de resolver algún asunto. Hay jugadores que son más bien filántropos, que buscan ayudar a los demás y a todo le asignan un propósito, un significado y disfrutan cuando otros logran su objetivo. Hay jugadores que son triunfadores desde que comienzan, son muy competitivos, ellos siempre quieren ganar, superar todos los retos, ellos quieren todos los puntos que sean posibles y si se pueden más, pues más, completar todas las misiones, bueno, todo, ¿no? Y están también los revolucionarios que quieren un cambio y quieren conocer lo más extraño que podía pasar en el juego. Y bueno, pues para ellos ganar no es suficiente. Ellos quieren el respeto de todos y sentirse súper poderosos, ¿no? Sin embargo, todos van por un trayecto, ¿no? Durante el juego, cuando se empieza a plantear un juego, pues se va siguiendo un trayecto que pues más o menos sigue en todos la misma tónica, ¿no? Primero viene la fase del descubrimiento en la que conocen el juego, las reglas, los componentes, la mecánica y la narrativa, ¿no? Luego pasan a la fase de entrenamiento en la que el jugador se enfrenta
a la situación problemática y el objetivo del juego y en la que comienzan a comprender el funcionamiento y también empiezan a tener logros y fracasos. Luego viene, por supuesto, pues el andamiaje, porque esto de la gamificación al final del día está fundamentado en el andamiaje que plantea Vygotsky, por ejemplo, ¿no? Aquí el jugador va avanzando y requiere de mucha retroalimentación para ver si va bien. Y aquí es importante el equilibrio entre la dificultad del reto y la habilidad que haya desarrollado el jugador a estas alturas. Hay que recordar que el andamiaje se tiende a partir de aquello que el alumno conoce y aquello que debe alcanzar, a donde debe de llegar. Entonces, esta zona de desarrollo, pues es la que tenemos que tender con la gamificación. Y bueno, finalmente viene el dominio del juego en el que el alumno va adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos que le permiten avanzar en todos los sentidos. Aquí viene el juego, pero con la utilización real del nuevo conocimiento. Es como ya la parte a donde queremos llegar, ¿no? Ahora, para que sea gamificación, es importante, y lo repetimos para que pues lo tengamos muy presente. Debe de haber acumulación de puntos que asigna un valor cuantitativo o a determinadas acciones y se van acumulando a medida que se realizan, ¿no? Debe de haber un escalado de niveles en el cual definimos una serie de niveles que el usuario debe de ir superando para llegar al siguiente. Debe de haber obtención de premios y a medida que se van consiguiendo diferentes objetivos, se van entregando premios a modo de una colección, ¿no? Hay regalos que son bienes que se dan al jugador de forma gratuita al conseguir algún objetivo. Debe de haber clasificaciones, clasificando a los usuarios en función de los puntos objetivos logrados, destacando los mejores en una lista o un ranking, ¿no? Aquellos que han jugado Kahoot, pues saben de lo que estoy hablando, ¿no? Desafíos, que son competencias entre los usuarios, y bueno, el mejor obtiene los puntos o el premio. Y por supuesto, misiones o retos que deben conseguir resolver o superar para alcanzar un objetivo planteado, ya sea de manera individual o en equipo. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues se incrementa la motivación, se provee un ambiente seguro para aprender, se informa al estudiante sobre su progreso, hay cooperación entre pares, hay autoconocimiento sobre las capacidades que poseen y se favorece la retroalimentación del conocimiento. Y bueno, todo esto favorece las habilidades socioemocionales. Ahora vamos a platicar de las aplicaciones, plataformas y herramientas que existen, bueno, que yo he intentado y que les puedo recomendar, ¿no? Por ejemplo, para poder realizar, por ejemplo, concursos de preguntas, está Jeopardy Labs, en el cual, pues, si alguno de ustedes ha jugado Jeopardy, saben que la respuesta se formula a manera de pregunta. Entonces, bueno, pues este tablero asigna temas, asigna puntos y pues podemos ahí ingresar las respuestas y van como desplegándose para ver quién es el ganador de las preguntas, ¿no? Con Batchmaker y Class Badges podemos hacer premios para otorgar a los alumnos de manera que pues se dé eh, este ranking o esta premiación a partir del logro de los aprendizajes. En el caso de Schoology y de Book Widgets y Socrative, pues son plataformas que nos permiten adquirir conocimientos de manera interactiva. Son las tres plataformas muy apegadas sobre todo a los programas y pues son muy amigables para poder incentivar el aprendizaje, ya sea en momentos en los que vayamos a gamificar el aula o
para ingresar en el aula invertida, etcétera. Podemos hacer muchas cosas con ellas. Kahoot es una plataforma muy divertida en la que los alumnos a través de sus dispositivos móviles contestan cuestionamientos a partir de falso verdadero, opción múltiple, etcétera. Y esto se puede hacer en línea o se puede hacer presencial. Es muy divertido, inclusive es divertido ahora que viene Navidad para incluir en los juegos de la cena, ¿no? Pero me gustaría platicar un poquito más de lo que es Classcraft. Em, Classcraft es una plataforma que nos da todo lo que necesitamos para poder realizar una gamificación. Ahora, la presentación me parece que va a estar a su disposición y bueno, ustedes pueden entrar a las ligas de las diferentes plataformas que les he recomendado. Está el Ever también y pueden ustedes ingresar a esas ligas y entonces ver el tutorial de cada una de estas plataformas. Ahora, la plataforma que yo les recomiendo más es Classcraft. Classcraft les va a ofrecer un mapa en el cual ustedes pueden colocar las diferentes misiones. A las diferentes misiones se puede llegar de diferente manera y ustedes van a proponer eh, la manera de lograr las diferentes misiones a través de diferentes rutas, colocando ejercicios de integración en las que se logre el dominio del aprendizaje esperado y con ello se vayan logrando las misiones. Al lograr las misiones, Classcraft les puede otorgar poderes a los avatares. El que juega dentro de la plataforma es un avatar que construye el alumno mismo y entonces ese avatar va a ir ganando poderes, va a ir ganando prendas que les dan ciertos poderes que son como claves que nosotros les vamos a dar para poder ir avanzando un poco más rápido en las diferentes misiones. Classcraft es una plataforma que les recomiendo mucho. Es un juego de rol educativo gratuito, está en línea, en el que los profesores y los alumnos juegan juntos durante la clase. Es una opción muy lúdica en cualquier currículum de curso que transforma la experiencia de aprendizaje de manera divertida durante todo el ciclo escolar. Hay un contexto que el profesor diseña. Como les decía, cada alumno elabora su avatar y le va otorgando poderes y las misiones son retos educativos que se conforman con ejercicios en los que los alumnos adquieren información, la integran y utilizan para resolver retos que pueden bien ser situaciones de la vida real. Hay opciones de ruta y se puede volver a intentar cualquier reto las veces que sea necesario. Eh, Les vamos a dar algunas recomendaciones para terminar. Eh, Conocer su grupo y ser sensible a los cambios de humor. Hay que definir qué partes del curso se van a modificar. Hay que definir claramente el objetivo académico. Hay que propiciar que el juego sea una experiencia enriquecedora. Hay que retroalimentar y ayudar todo el tiempo para dar seguridad. Hay que retroalimentar la mejoría en una habilidad. Hay que ser muy justo con las recompensas que impactan las calificaciones. No hay que cambiar las reglas nunca una vez empezado el juego. Hay que documentar la experiencia y hay que hacerlo mejor cada vez. Hay nuevas tendencias en gamificación. Estas son otras plataformas que han salido últimamente. Foldit de la Universidad de Washington. Está Cave Virtual Reality y Run an Empire, que también pues les recomiendo que revisen para poder tener una experiencia de gamificación cada vez más apegada a sus necesidades. Y bueno, hay que recordar que el desafío es que gamificar consume tiempo porque implica planear, idear y diseñar la forma en la que se conjuntarán los elementos del juego con la instrucción y la evaluación. Si a esto se incluye el uso de tecnología, pues se vuelve una tarea más compleja porque requiere de infraestructura técnica y de una apropiada integración pedagógica. Pero al final del día es crecimiento profesional para nosotros, es seguir en el juego
porque pues si nos quedamos obsoletos vamos a estar fuera. Hay que seguir en el juego. Y bueno, pues hay que recordar que hay que crear una dinámica que conjunte la diversión con la instrucción o el aprendizaje, porque pues el aprendizaje no es una tarea tan sencilla ni de la cual sus efectos sean tan predecibles. Hay que hacerlo lo más posible. Y bueno, pues eh, por mi parte es todo y es perfecto. Muchísimas gracias por tu participación. Quiero comentarte que te envían saludos desde distintas regiones del país. ¿Qué tan importante crees tú, ya que esto es tu opinión puntualmente, que los docentes, es necesario que los docentes vayan transformando sus clases como lo hacían ellos? En algunos casos han seguido con el modelo que tenían antes de pandemia y que las vayan transformando en clases invertidas. Eh, ¿qué tan, qué tan recomendable es seguir así? Yo creo que hay varias razones por las que yo pienso que sí debemos de seguir. Una, porque si ya dimos pasos para adelante, no sería lógico ir hacia atrás, ¿sabes? Em, el poner al alumno en el centro siempre va a ser recomendable. Entonces, si ya dimos el paso, por ahí tengo un dato de un alumno muy brillante que tengo que me decía que lo que se esperaba fuera un avance en el uso de las tecnologías de unos 10, 20 años se dio en los meses de la pandemia. Entonces, creo que seguir utilizando el aula invertida sería muy recomendable porque pues sería seguir adelante, ¿no? Seguir desarrollándonos en ese sentido. Claro, de hecho o sea, con lo justo con lo que te comentaba tu alumno, tanto que hemos avanzado, la idea es seguir avanzando y seguir explorando nuevos horizontes y seguir viendo qué nuevas herramientas podemos y deberíamos ir implementando a nuestras clases. Eh, Fíjate que, y, perdón sí, que te interrumpa, Fer, creo que los docentes em, hemos sido miedosos para avanzar en el pasado y de pronto se nos tuvo que quitar el miedo, ¿sabes? Entonces, em, creo que no hay que dejar este como buen camino que estamos trazando, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, he escuchado casos cercanos, lo han comentado durante los webinars, o sea, de hecho habían docentes mucho mayores y que el tema de la tecnología era un paso importante porque, o sea, si bien ellos están acostumbrados a tener su pizarra y a ir dictando su clase, ahora hacerlo solos frente a un monitor fue un reto mucho más grande para ellos, quizás para los docentes más jóvenes, era algo a lo que estaban acostumbrados, que se adaptaron de manera fácil, pero sí justo eso es lo que también con Conectados buscamos ir reforzando para que vayan Claro, estando a la par. sí. Y Y, hubo avances, creo que en la enseñanza superior fue un poco más sencillo, sin ser sencillo desde luego, pero fue un poco más sencillo porque el adulto puede fijar su atención mucho tiempo. No sé si en la audiencia tengamos profesores de preescolar, pero para ellos, de verdad, todo mi respeto, porque yo observando las clases de las maestras de preescolar en línea, es un verdadero reto mantener la atención de los chiquitos de manera virtual, ¿no? El preescolar es una situación netamente social. Entonces, este trabajo que desarrollaron amplió las posibilidades de enseñanza de los docentes de una manera impresionante. Y claro, para los niños también fue un gran logro tener estos espacios de atención aumentados, ¿no? Creo que, pues sí, sí ha sido algo de mucho respeto, ¿no? Para los profesores de preescolar. mira, justo acá nos consultan desde Arequipa cómo pueden plantear la resolución de problemas desde el aula invertida. Sobre eso, ¿qué podrías comentarnos? Pues yo plantearía, bueno, lo que yo hago con el aula invertida para la solución de problemas es tal cual método de casos, ¿no? ABP, método de casos. eh, el alumno ahí puede recibir el caso a través del aula invertida,
puede ir a los recursos que el profesor le provea a través de pues, lo que va a ser su enseñanza, y el alumno puede elegir aquellos conocimientos que requiere para solucionar el problema o para analizar o resolver el caso, ¿no? Yo lo haría de esa manera. Perfecto. Y también nos consulta, me parece que es una profesora de ética, ¿cómo podría aplicar ella la gamificación en su curso Para ética, para ética? híjole, es lo más divertido porque, claro, ética, en ética siempre vamos a tener el bien y el mal como en conflicto, ¿no? Entonces vamos a tener que elegir. Entonces, cuando tú les súper recomiendo de verdad Classcraft, sobre todo en el caso de ética, porque tú trazas en tu mapa las diferentes opciones. Entonces, para avanzar, una mala decisión te puede hacer perder poderes, te puede hacer retroceder en el camino, te puede destruir, inclusive puede destruir a tu mascota, porque aparte vas ganando mascotas. Entonces, una mala decisión, justo como en la vida real, te puede dañar bastante. Entonces sí, Y recomiendo mucho Classcraft para esto. por ahí nos habían hecho la consulta también. La mayoría de estas aplicativos que has mencionado son de paga o algunos de ellos son gratuitos. No, todas tienen versión gratuita, Ah, ya, perfecto, sobre todo en perfecto. el Bueno, plano académico. Es importante siempre ingresar como profesor. Me parece que Classcraft tiene planes que te dan más posibilidades. Sin embargo, con la versión gratuita se puede hacer bastante. ah, ya, buenísimo. Entonces, y hablando ya, por ejemplo, sobre la gamificación, eh, por ejemplo, para los docentes conectados, ¿por qué ellos deberían emplear una estrategia de gamificación en sus clases? ¿Qué podrías recomendarle a los que todavía recién están dando sus primeros pasos y entrándose a la gamificación? Pues uno, yo creo que el primer paso y el más importante es perder el miedo. Em, a mí, al principio me costó un poquito de trabajo porque creemos que estamos muy a la vanguardia porque damos clases en línea, pero 60 años te pesan en cualquiera de los planos. Entonces yo tuve que aprenderlo y creo que lo primero que tuve que hacer, tanto conmigo como con los profesores que trabajan conmigo, eh, es perder el miedo, es intentar jugarlo tú primero. Y para todos los que están todavía en línea o en modelos híbridos, creo que la gamificación permite que se dé la clase en línea con pues el avance de todos los alumnos, ¿no? Se puede tener eh, a todos participando. Eh, yo no, pero mis hijos juegan en línea diferentes cosas, ¿no? Uno es de aviones y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esto ya está en la cultura de los alumnos. Tal vez no está en la nuestra como profesores, pero lo que tenemos que hacer es ir y hacerlo para ver qué se siente. Y entonces, una vez que lo hemos experimentado como aprendices, tenemos la posibilidad de integrarlo a nuestra clase y comprender cómo se siente el alumno, ¿no? Y pues poder conducir el juego porque lo hemos experimentado. Entonces, hay que hacerlo. No hay como mejor cosa, creo. Muchísimas gracias. En realidad estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y te regalamos unos minutos para que puedas despedirte de las personas que se han podido conectar hoy con nosotros. Pues bueno, primero que nada, les dejo el mensaje de que hay que atreverse, hay que ir, hay que hacerlo. No hay mejor cosa que divertirnos nosotros haciendo lo que hacemos, partiendo de que debemos amar lo que hacemos, ¿no? Y que no podemos esperar resultados de antes después de lo que ha pasado, ¿no? Creo que el mundo ha cambiado y hay que cambiar con el mundo, ¿no? Me ha sido de verdad un honor estar con ustedes. Yo espero haberlo hecho bien para que me vuelvan a invitar, porque de veras ha sido un gusto. Fer, te agradezco infinito, pues, tanto la invitación como, pues, el haber tenido esta posibilidad de compartir
esto con todos ustedes. Un gran abrazo a Perú. Yo le comentaba antes de comenzar a Fer que mi hijo estuvo por allá y creo que toda la familia estamos enamorados de Perú. Y bueno, les mando un gran abrazo virtual aunque sea. Y bueno, pues que todos tengan una lindísima Navidad y que el año que entra pues superemos todo esto que nos ha pasado a todos. Muchísimas gracias en realidad a ti, Mari Carmen, por tu participación, por, por el tiempo que nos has regalado.